Y en esta primera vez vamos a conocer cuál fue o cómo fue esa primera vez de la escritora, periodista y dramaturga venezolana Mónica Montañez, sobre todo en el mundo de la telenovela muy popular por producciones como Guerra de Mujeres, Voltea pa' que te enamores, Válgame Dios. Bienvenida, Mónica, ¿cómo está? Bienvenida. Ay, súper contenta de estar con ustedes y además este tema me parece muy divertido. Mónica, ¿cómo fue tu primera vez? Bueno, como te decía, yo tengo como 3 primeras veces en telenovela, porque la primera vez que fue, realmente fue mágica. Mi primera vez fue con Ibsen Martínez en El perdón de los pecados. Pero lo mágico fue porque yo acababa de estrenarse El aplauso va por dentro y el día del estreno Mimi dijo que todos pidiéramos un deseo porque los estrenos de teatro son mágicos, cosa que es cierta, y yo pedí trabajar en televisión, o sea, poder escribir para televisión. Y justo al estreno fue César Miguel Rondón y me dijo, oye, quiero que te vengas a trabajar con nosotros a Venevisión. Y yo, ¿qué? Y encima era con Ibsen Martínez, para Ibsen, la novela era de Ibsen y yo entraba como dialoguista en un equipo súper chévere en el que también estaba, por cierto, Eli Bravo, empezandito como yo. Y fue, bueno, increíble, porque además Ibsen era un gran maestro que me enseñó, entre otras cosas, la importancia del espectáculo, el horror a la escena correcta y a que siempre había que buscar espectáculo. Mónica, pero además de ese momento mágico e increíble, ¿cuáles fueron esos sentimientos quizás saboteadores que a cualquier persona le llega cuando está al lado de los grandes y cumpliendo su sueño? Imagínate, pánico, porque además uno siempre tiene el complejo el síndrome del impostor y de pensar que en cualquier momento alguien va a descubrir que realmente no sabes escribir, por ejemplo, en el caso de los escritores, ¿no? Y nada, escribir una escena para Ibsen Martínez era una presión enorme, pero él fue, como te digo, un gran maestro. Yo he tenido la suerte de que más que jefes he tenido maestros. Ibsen me tuvo, no sé, como un mes a él y a mí sin darnos ninguna escena, nada más escuchando, viendo el trabajo de los demás, viendo con lo que él corregía, y por fin poco a poco nos fue entregando más responsabilidades. Así que el miedo se fue como mitigando, pues ahí, por decirlo así. ¿Qué te deja, ya en retrospectiva de esa primera vez, qué grandes lecciones te dejó esa experiencia con Ibsen y esos detalles como pasan un mes sencillamente viendo el proceso, empapándose? ¿Cuál fue tu gran aprendizaje de esa experiencia? De esa experiencia fue eso, aprender que a veces uno resuelve una escena y es, digamos, lo que el escritor te pidió como dialoguista. Tú trabajas, las escenas no son realmente para tu gusto, sino que parezcan del escritor, ¿no? Y él me enseñó la importancia de que la escena no sea una escena correcta, sino una escena espectacular. Y con eso no quiero decir que aparezcan helicópteros o exploten carros ni nada de eso, sino que la transformación que ocurra en los personajes sea des siempre lo máximo en cada escena. Luego de él, como te digo que tuve 3, después tuve la suerte de trabajar para César Miguel Rondón, que también fue un gran maestro, que con él escribí Guerra de Mujeres a 4 manos. Y wow, te voy a decir que con César aprendí todo el oficio, lo aprendí a diagramar, aprendí a concebir una historia de largo aliento, pero sobre todo aprendí a escribir varones, porque claro, muchas veces se tocan personajes hombres y uno tiene la tendencia a pensar como mujer y escribir como mujer, y rarísima vez, casi es imposible que tú estés en un lugar que tú puedas escuchar una conversación de hombres entre ellos sin que tú estés. Entonces, pues César Miguel me dio muchos trucos para poder pensar como un varón. Mónica... y luego la tercera primera vez mía es Voltea pa' que te enamores, que es mi primera novela mía, pues sin más nadie al lado,
y fue una experiencia extraordinaria. Pero ya yo venía de trabajar con César Miguel, con Leonardo y con Ibsen. Por eso siempre digo que tuve la suerte de que más que jefes tuve maestros. Mónica Montañez es nuestra invitada a esta primera vez, es escritora, periodista, dramaturga, ella misma lo acaba de decir, fue parte del equipo de Voltea pa' que te enamores, de Guerra de Mujeres, entre tantas otras telenovelas destacadas de la televisión venezolana. Decías que escribir quizás el papel del hombre era complicado. ¿Recuerdas cuál fue ese primer personaje que intentaste dibujar y no te salió y tuvo que venir César Miguel o Ibsen Martínez a decirte, mi amor, así no escriben, así no hablan los hombres? Pues mira, te voy a decir que en Guerra de Mujeres, por ejemplo, que escribía con César Miguel y había muchas escenas de hombres entre sí, pues de grupos de amigos hablando, sin mujeres delante, hablando sobre mujeres además. Entonces, y César Miguel me decía, mira, los hombres hablan pandeado, hablamos pandeado, decía él, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del que estábamos hablando está ahí enfrente, pero nadie lo está tocando. Todo el mundo está hablando como en metáfora, como de otra cosa. Entonces pongan a los hombres cuando vayan a hablar, si van a hablar de dos tipos peleando por una mujer, pon una jugada de béisbol, por ejemplo. O ponlos a arreglar un motor y que estén hablando de las piezas cuando realmente de lo que están hablando es de mujeres, y así fui yo aprendiendo a hablar y a pensar como un varón. Mónica, quizás para las nuevas generaciones que nos estén escuchando es difícil... Perdón, ¿no te oí? Que quizás para esas nuevas generaciones que nos están escuchando es difícil imaginar ese mundo en el que la televisión venezolana era un producto de exportación. ¿Qué recuerdas de ese país y de ese mundo de los medios y de la producción de novelas? Bueno, esa fue una época extraordinaria, donde, por ejemplo, en Venevisión, que fue donde yo entré a trabajar, se producían 5 o 6 novelas al año, y era muy, o sea, había mucha competencia entre nosotros y Radio Caracas, lo cual mantenía el nivel muy alto, porque había mucho respeto entre los dos canales, y el hecho de tú tener una competencia constante enfrente te hacía todo el tiempo trabajar hacia eso, dar lo mejor de ti, pues, ¿no? Y con unos elencos extraordinarios, unas historias maravillosas donde se nos permitió mucho crear. Por ejemplo, con Guerra de Mujeres, veníamos en América Latina, pues, del gran éxito de Betty la Fea, que nos permitió a los escritores de telenovela venezolanos incluir el sentido del humor en una novela, ¿no? Uh-huh. Siempre había como un personaje cómico, pero en realidad las novelas, fueran buenas o malas, eran serias. Sí. y gracias a Betty la Fea, eso nos abrió la puerta a la comedia. A mí me gusta mucho escribir con sentido del humor. Y, por ejemplo, Guerra de Mujeres nace de allí, de esa oportunidad increíble de poder escribir una novela donde en realidad no pasaba nada. Era como un larguísimo sitcom, en el sentido de que no había que descubrir, nadie era hijo de alguien que no se supiera, y fue muy, muy divertido, lleno de personajes femeninos fuertes. Fue una época maravillosa. Ojalá volviera algo parecido o otra cosa de ese mismo nivel. Mónica, ¿y en algún momento, tuviste algún episodio en el que te dieras cuenta del impacto que estabas teniendo? ¿Alguna barra de café en una panadería en la que estuvieses pidiendo tu café o tu desayuno, y el tema de conversación había sido la escena que tú habías escrito? Claro, porque además tuvimos durante mucho tiempo la oportunidad de retratar al venezolano, nuestro país, y de que nosotros mismos nos pudiéramos ver en la pantalla, y con nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, que es una de las cosas que más, lo he conversado mucho con Leonardo, lo que más extrañamos, ¿no? O sea,
esa posibilidad de hablar como nosotros hablamos y de retratar a nuestros personajes y de que la gente, como bien tú dices, en una panadería converse sobre lo que vio la noche anterior porque se sintió reflejado. Claro, Es pero ya quizás también ya ese mundo cambió, no todos estamos viendo lo mismo como pasaba hace unos 10, 15 años. Mónica Montañez es nuestra invitada hoy, escritora, dramaturga, periodista. ¿Sigues viviendo en Madrid? Sí, estoy viviendo en Madrid y trabajando también, pero claro, eso se extraña mucho, pues la posibilidad de retratarnos, como te digo, ¿no? ¿Y cómo es esa vida ahora, Mónica, en Madrid, donde quizás lo que tienes que escribir es para retratar a otros que no son tu identidad, pero es al lugar al que te has tenido que adaptar? ¿Cómo ha sido quizás esa adaptación al nuevo lugar en el que tienes que escribir? Bueno, es muy complicado, ¿no? O sea, sobre todo porque aunque todos hablemos castellano, igual cuando trabajas para México, trabajas para Colombia, todos hablamos español, pero no es el mismo idioma, pues. No sé cómo explicarlo, pero no es solamente el acento que es diferente, sino el tiempo de verbo es otro. Es difícil entrar, es difícil volver a ser reconocido, pero bueno, y todo el que esté empezando, pues nada, lo que hay es que seguir apostando por uno mismo, trabajar mucho y en algún momento te darás todo. ¿En algún momento pensaste, tuviste tu crisis de a lo mejor esto no es el camino que debo continuar? ¿Debo dedicarme a otra cosa, reinventarme? ¿O la escritura y seguir trabajando para hacer guiones y producciones independientemente de que no sean en nuestro país? Eso es un hecho y siempre estuvo decidido. Porque depende de lo que cada quien quiera hacer, ¿no? También es una gran oportunidad para hacer cosas que a lo mejor no hubieras hecho, ¿verdad? Porque si nadie te conoce, pues puedes hacer otro tipo de cosas y empezar a hacer cosas diferentes. Pero yo pienso que hay las dos alternativas. Y si a mucha gente se lo digo aquí, porque hay gente que dice, oye, por ejemplo, en mi caso, que he trabajado de muchas otras cosas, he tenido que trabajar de host de Airbnb, por ejemplo, y otras cosas. Y tener como muy claro siempre que, por ejemplo, no decirte, no, es que yo ahora soy host de Airbnb, no, yo ahora estoy trabajando en eso, pero soy escritor, ¿no? O X, o actor, o músico, lo que sea. También ahorita he estado mucho en contacto con la gente maravillosa de la Orquesta Sinfónica Cruz 10, que está tocando aquí en España, que son muchachos y gente grande de la edad mía, bueno, muchachos de mi edad, y son músicos, pero están trabajando de mil y otras cosas, y los domingos se reúnen y ensayan y o sea, es volver a hacer lo que tú eres. Es muy bonito también. Mónica, ha sido un gusto recorrer esa primera vez o esas 3 primeras veces a las que has hecho referencia hoy en tu trabajo en la novela venezolana, tanto en Voltea pa' que te enamores como en El País de las Mujeres, y hablabas al comienzo del Aplauso va por dentro, esa gran obra de teatro, es protagonizada por Mimi Lazo, en la que tuviste tremendo éxito en Venezuela. Sí. Gracias. Eso también es mi primera obra de teatro, El Aplauso. Gracias, Mónica. Gracias a ti. Mónica Montañez, escritora, periodista y dramaturga venezolana, recordada por las telenovelas El País de las Mujeres, Guerra de Mujeres y Voltea pa' que te enamores.